Hola chicos, un gusto estar una vez más con ustedes. El día de hoy vamos a dar inicio justamente a este seminario y el tema que vamos a tratar el día de hoy de manera particular va a ser el síndrome de un intestino irritable. En este caso vamos a hablar de todos sus aspectos generales, empezando que es un trastorno funcional digestivo crónico y bastante recurrente. ¿De qué se caracteriza justamente este síndrome? De dolor, distensión abdominal, que es esta inflamación que puede ser o antes o después de ingerir los alimentos y cambios en el patrón de la evacuación. Estos en general son como las características más habituales. Sin embargo, podemos encontrar muchísimos más síndromes. Este dolor abdominal varía dependiendo en este caso, del paciente. Recordemos que el tema del dolor es un tema muy subjetivo porque algunos pacientes lo identifican como un dolor sordo, otros lo identifican como un dolor urente, otros como un dolor difuso, generalizado, u otros incluso de una forma muy localizada, que incluso te pueden determinar el nivel de profundidad de esta molestia o de este dolor. Aparte de eso, otros de los síntomas que vemos es, por ejemplo, el cambio de el patrón de evacuaciones. No solamente en cuanto al número de evacuaciones del día, sino también de la consistencia del mismo, que haya presencia de gases, de meteorismo, que es esta misma presencia de gases, pero también con un factor doloroso, el estreñimiento, la diarrea, la necesidad, por ejemplo, urgente de la defecación, también las náuseas son parte de los malestares que podemos ver. Esto hablando a nivel digestivo, ¿de acuerdo? Pero en general hay otros, por ejemplo, como lo que es la depresión, la ansiedad, el insomnio, cosas por el estilo. Obviamente, recordemos que al ser un dolor recurrente, va a generar también cambio de los patrones psicosociales del paciente, ¿de acuerdo? La incomodidad en su entorno va a ser muchísimo más evidente, ¿no? Incluso cuando en el trabajo, en la escuela o cuando van de visita a algún otro lugar, bueno, esto genera pues este tema de que, híjole, voy al baño y no quiero que me escuchen. También las fases de descanso se ven súper alteradas y recordemos que necesidades básicas que tenemos es la alimentación y la evacuación. Entonces, también modifican sus hábitos alimenticios y esto pues obviamente genera inestabilidad y al mismo tiempo lo que ya habíamos mencionado del tema de la evacuación. ¿Cuál es la prevalencia en cuanto a esta enfermedad? Del 10 al 20% de la población, hablando en términos generales, llegan a padecer esta enfermedad o este síndrome. Tiene un impacto importante en la vida, o sea, hay personas que incluso prefieren dejar de comer o que modifican, o sea, la dieta de manera impresionante en donde ya solo se alimentan de productos líquidos incluso, ¿de acuerdo? Produce altos costos en el sistema de salud. ¿Por qué? Como es un amplio espectro de sintomatología, si es algo recurrente, bueno, implica una inversión constante de farmacología y también del número o el nivel de consultas a las que el paciente se somete, ¿de acuerdo? ¿Qué sinónimos tenemos de este síndrome? ¿Por qué les hablo de sinónimos? En general, recordemos que ya los pacientes ya se la saben de todas, ya saben con el doctor Google, y llegan a consulta diciendo, oiga, ¿sabe qué es? Que tengo colitis o colitis nerviosa, colitis funcional, colitis espástica, pero en general pertenecen al mismo síndrome. La única diferencia es que dependiendo de la sintomatología se le cataloga justamente en alguno de estos parámetros, ¿ok?
La colitis, el término itis, sabemos que habla de un término de inflamación y el prefijo de col viene de la parte del colon, ¿de acuerdo? Una colitis espástica es que va acompañado de cólicos. El espasmo, a veces pensamos que está contracturado el músculo liso y realmente no significa eso. Un espasmo es un movimiento involuntario repetitivo en donde el músculo no sabe si relajarse o contraerse. Entonces es esta fase intermitente, pero que se lleva por un periodo prolongado, lo que genera este dolor. Tenemos la colitis nerviosa, que es exacerbada o se volatiliza la sintomatología ante un factor emocional. Y la colitis funcional, en donde la inflamación del colon genera alteraciones de la motricidad, de la musculatura lisa o viceversa. Más adelante les voy a especificar todo eso. Y en específico en México, ¿qué tenemos en México? Que la prevalencia del síndrome del intestino irritable es la población es más alta del 35%, ¿de acuerdo? También tiene mucho que ver la dieta que tenemos los mexicanos. Recordemos que en México prevalece la dieta con la vitamina T, que es tacos, tortillas, tortas, tamales, etcétera. Entonces, una dieta alta en grasas, capeados, ¿de acuerdo? Y aparte irritantes, que ya ven que no nos gusta el picante, bueno, genera también la predisposición a esto, ¿de acuerdo? No quiere decir que sea el único factor que interviene, pero sí es algo a considerar. Los trastornos funcionales digestivos son un grupo heterógeno de síndromes caracterizados por múltiples síntomas gastrointestinales. En general no tienen una causa orgánica que sea como muy obvia y están relacionados a los trastornos de la motilidad y la sensibilidad visceral. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Aquí les traje un pequeño viaje por el sistema digestivo, porque aquí les voy a explicar los diferentes factores que pueden predisponer a esto. Empezando por la boca. ¿De qué se encarga la boca? Es aquella estructura que convierte los alimentos en pequeños trozos y ayuda a que los dientes, ayuda por los dientes y la saliva. Entonces, este sólido, ¿qué hacemos? Lo machacamos a través del procesamiento mecánico para que entonces pueda entrar a lo que es el trayecto digestivo. ¿Qué sucede aquí? No tenemos el hábito de masticar bien y pues sí, obviamente yo me incluyo de que, oye, por comer rápido masticas dos, tres veces y con que no se te atore el pedazo, ya lo hiciste, pero en realidad requerimos masticar aproximadamente 30 veces cada bocado. Eso implicaría tomar más tiempo durante la ingesta de los alimentos, cosa que por horarios laborales, por temas de familia, de educación, bueno, no podemos realizar o más bien no tenemos el hábito. El esófago es esta estructura que de hecho ya empieza a tener este movimiento peristáltico que ayuda a la transportación de los alimentos desde la boca hacia la parte del estómago. El estómago es aquel que tritura o termina de triturar y mezcla los alimentos junto con el jugo gástrico. Entonces, ¿qué sucede? Entre más mastiquemos los alimentos en la cavidad oral, menos estrés o menos requerimiento energético le vamos a cargar al estómago. ¿Ok? En cambio, no es lo mismo que el estómago con el ácido gástrico tenga que trabajar una papilla a tremendo trozo de pollo Kentucky, ¿de acuerdo? Aquí que interviene el proceso del hígado, de la vesícula biliar, del páncreas en general para el metabolismo, pero aquí no nos vamos a meter de lleno a estos órganos, sino vamos a pasar a la porción del intestino delgado. Aquí, este ayuda a digerir y absorber proteínas, grasas e hidratos de carbono. Aquí también es muy importante el tema del pH, tanto de los alimentos como de las estructuras. ¿Por qué motivo les menciono esto? El estómago normalmente tiene un pH entre 2 y 4. Entonces, ¿qué sucede? Si los alimentos son demasiado ácidos, vamos a acidificar más todavía este contenido.
El pH del intestino delgado normalmente es de un 5%, de un pH 5 normalmente. Y del intestino grueso tiende a ser de 8. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros acidificamos los intestinos que ya van desde básico hacia casi neutro, entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente esta mucosa se va a irritar. ¿Qué irrita? Bueno, como les mencionaba la dieta, pero aparte también la farmacología, la farmacodependencia o la polifarmacia, ¿ok? Y también tenemos el intestino grueso, en donde absorbemos las sales, el agua de los alimentos y deja una masa blanda llamada heces. Y bueno, al final tenemos el ano que se encarga de la parte de la expulsión. Normalmente la distensión abdominal en el síndrome del intestino irritable es justamente por debajo del nivel del estómago. Es decir, el cólico no va a ser estomacal, tiende a ser intestinal y hay que aprender a hacer esa diferenciación. Aquí, ¿por qué les pongo estas características justamente de estos dos órganos? Ayuda a la absorción del intestino delgado de las proteínas, grasas e hidratos de carbono. Proteína nos ayuda a la reconstrucción de nuestros tejidos como músculos. Recordemos que el corazón es uno de los músculos más importantes que tenemos. Si el intestino delgado se ve comprometido con las funciones de esta absorción, el cuerpo entra en deficiencia también en otras funciones u estructuras. Los hidratos de carbono son nuestra principal fuente de energía o de las que el cuerpo predispone principalmente, ¿no? Es la primera opción para desdoblar y obtener azúcares y poder tener movilidad, ¿no? Funcionalidad. Y en el intestino grueso, la absorción de las sales para evitar justamente la deshidratación, el agua de los alimentos y, por ejemplo, cada trayecto, cada segmento de los intestinos tienen funciones diferentes de absorción. Por decirlo, los 5 primeros centímetros se encargan de absorber tal vitamina, los siguientes 5 de tal proteína, etcétera, etcétera. Entonces, si cualquiera de estos segmentos se ve comprometido, vamos a tener una descompensación en mayor o en menor medida, ¿de acuerdo? Y entonces pasamos a la parte del diagnóstico y del tratamiento. Aquí, ¿qué es importante en cuanto al diagnóstico? Eh, Hay diferentes teorías o diferentes tipos de ramificación del mismo. Entonces les traje aquí un pequeño resumen de las más utilizadas o de las más comunes, que por ejemplo el trastorno de motilidad es el que tiene mayor frecuencia y es por una alteración del estímulo eléctrico de la musculatura lisintestinal. En este caso, aumenta el complejo motor migratorio o al contrario lo disminuye. Aumenta la contracción del yeyuno y la propulsión ileal. En este caso, cuando genera diarrea. Y en el estreñimiento, bueno, generaría el efecto inverso o el contrario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Un intestino perezoso o una dieta inadecuada puede predisponer a esta situación. También el estilo de vida. Una persona que tiene un trabajo sedentario, que aparte de no tener una actividad física que predisponga a también el movimiento, por ejemplo, del recto abdominal, del transverso, etcétera, que te ayude justamente con el bombeo o la movilización de las estructuras, a eso aunarle que todo el tiempo está sentado, bajo presión, malas posturas, pues bueno, le estamos dando en la torre. Por eso es uno de los motivos más comunes. En este caso, seguimos con la hipersensibilidad visceral. Y esto tiene que ver con el eje cerebro-intestinal. ¿Cómo funciona? Recordemos que tenemos terminales nerviosas de tipo aferente y eferente. Las aferentes son aquellas que viajan de lo externo o de lo distal hacia la porción del cerebro y sirve como un método de conciencia en el tiempo y el espacio, de avisarle, oye, ¿sabes qué? Algo aquí no está bien. Entonces, ¿qué sucede? Este estímulo viaja
justamente por las fibras aferentes del intestino hacia la porción del tálamo y también justamente hacia la amígdala. Aquí, ¿por qué menciono el tálamo? Y es una situación bien importante. El tálamo en general se encarga tanto de las respuestas vegetativas como de asociar las emociones. Entonces es por eso que también tenemos un síndrome de intestino irritable asociado a un factor emocional, porque el tálamo es el que se encarga justamente de establecer esta conexión que regula, por ejemplo, la porción cognitiva de, oye, aquí hay dolor, o aquí hay una saturación, o sabes que estamos inflamados, y aparte de eso, emocionalmente, ¿qué me lo está causando? Ay, me estresé en el trabajo, hice coraje cuando iba manejando, recibí malas noticias, ¿de acuerdo? Y luego tenemos justamente al eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. En este caso, este es más asociado a una sintomatología del paciente en una fase de adolescencia y tienen mayor nivel de incidencia. Esto es más por cómo, ya saben, ¿no? Que es esta falta de juicio porque las hormonas están súper alteradas y entonces también las emociones. Por eso puede generar este nivel de incidencia. Y también tenemos el factor inflamatorio de la pared intestinal. Esto es cuando la mucosa tiene este factor inflamatorio y puede ser por ya sea secuelas o antecedentes de una gastroenteritis o bien cuando ésta se está desarrollando. Por ejemplo, en este caso se cree que hay un aumento justamente de las células o del nivel de las células de la lámina del colon. Por esto justamente aumentan los niveles de los mastocitos y hay una hiperplasia en general de estas células que son las enterocromafines, ¿de acuerdo? Y esto genera una mayor permeabilidad de la mucosa. Esto es muy importante porque justo lo que les mencionaba antes, dependemos de los niveles de permeabilidad de la mucosa para la absorción o la no absorción de ciertos agentes o nutrientes. Así también recordemos que esta misma permeabilidad habla de que los poros o los conductos a nivel del tejido pues pueden llegar a ser más dilatados y esto también permite que haya ciertas enfermedades de calidad infecciosa que tengan mayor incidencia o una mayor facilidad para establecerse, proliferar y pues evidentemente afectarnos. También aquí hay que tomar en consideración hacer una prueba de un factor inmunitario. Hay ciertas enfermedades de tipo genético autoinmunes que pueden causar este problema. Entre ellos, por ejemplo, está la enfermedad de Crohn. ¿Ok? Y los factores, por ejemplo, psicológicos, ¿ok? Que era lo que les decía, es bien importante el cómo el paciente, si tiene o no una inteligencia emocional, logra procesar esta información. Recordemos que todas las emociones son tangibles, ya que son reacciones bioquímicas que generan una reacción proporcional a nivel del cuerpo. Entonces, si yo me estreso, genero cortisol, adrenalina, eso genera mayor acidificación de mi cuerpo para un estado de respuesta, pero al mismo tiempo, si yo no logro controlar o no logro descargar o aprovechar esos niveles de adrenalina, saturan a mi cuerpo y eso empieza a generar ese desequilibrio o esa descompensación y perdemos la homeostasis del cuerpo, ¿ok? Al final también tenemos las alteraciones de la flora intestinal. ¿Por qué es importante la flora intestinal? Porque recordemos que es nuestro segundo cerebro, ¿ok? Entonces aquí les traigo justamente algunos conceptos de cómo se diagnostica este síndrome. Tenemos dos parámetros importantes para su diagnóstico. Por ejemplo, es el criterio de Meaning y los criterios de Roma 3. En general, yo les recomiendo el de Roma 3, ya que tiene mayor valor de especificidad, ¿de acuerdo? Pero empecemos con meaning, que es el dolor abdominal que se alivia a la evacuación. Esto siempre y cuando haya justamente un antecedente de estreñimiento o la diarrea sea demasiado ácida. Las evacuaciones son más frecuentes al inicio del dolor.
las ecuaciones diarreicas al inicio del dolor, la distensión abdominal es visible, hay moco durante la evacuación, más cuando hacen la limpieza de la región, en el papel sanitario se llega a ver esa mucosidad. A las mujeres a descartar obviamente la mucosidad que puede provenir de la región vaginal. Y la sensación de la evacuación incompleta o el tenesmo. Y los criterios de Roma. Los criterios de Roma hablan justamente del dolor abdominal o la sensación que no es placentera. Por ejemplo, si mejora el dolor ante la defecación, que si hay inicio del dolor, por ejemplo. Estas tablas, de hecho, ustedes ya las pueden obtener o ya las pueden ver justamente en internet para que tengan un poquito más de estudio al tema. Eh, Pasando al tratamiento, creo que es muy importante siempre llevarlo también de la mano de un especialista, ¿ok? Antes de pasar a otra cosa, también les voy a dar la escala de Bristol. ¿Por qué es importante la escala de Bristol? Muchas de las veces no le prestamos atención a lo que las heces fecales nos pueden decir respecto al estado del paciente. Por ejemplo, en la escala de Bristol tenemos 7 niveles de heces fecales que hablan en cuanto a su consistencia, empezando con la tipo 1, que es caracterizada por las caprinas, que son estas bolitas de popó como de conejito, como de borreguito, que son todos esos duros y separados, y esto habla de un nivel de estreñimiento muy importante y muy severo, ¿de acuerdo? La tipo 2 es una salchicha, pero sale en fragmentos. Esto es por un estreñimiento ligero y en general es porque al paciente le hace falta cierto nivel de hidratación. La tipo 3 es en forma de morcilla, ¿de acuerdo? Como de salchicha completita y tiene grietas en la superficie. Esta calidad de ese fecal se le considera normal porque no está dura, no está densa, pero al mismo tiempo no sale separada, ¿ok? También la tipo 4 es como una serpiente completamente lisa o una morcilla, pero ya no está fragmentada en la superficie y esta también se le considera que es de grado normal. La tipo 5 son unos trozos de masa ya de calidad más pastosa, pero tienen bordes definidos. Y esto nada más es por cierto nivel de falta de fibra, ya sea que el paciente no consuma vegetales, no consuma fruta o su dieta sea demasiado seca, ¿ok? La tipo 6 igual son trozos de masa pastosa, pero ya los bordes son de calidad irregular. Esto se habla de una ligera diarrea. También se caracteriza porque se realiza la evacuación y al momento de realizar la descarga del WC pierde completamente su consistencia, se desbarata en el remolino del WC. Y el último nivel, que es el tipo 7, es de grado acuoso. En este caso, justamente puede ser con o sin restos de alimentos y esto ya nos está hablando de un proceso de diarrea importante o significativa y pone en riesgo a nuestro paciente por los altos niveles de deshidratación y también de pérdida de peso que puede llegar a tener. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son en este caso el tratamiento o las claves para el paciente? Una, informar que no hay una cura mágica, porque muchas de las veces llegan a consulta y esperan que únicamente con 2, 3 pastillas, con 2, 3 medicamentos, digan, ah, ya, no tengo absolutamente nada, ¿no? Pero realmente van a requerir de todo un espectro, todo un parámetro de diferentes medicamentos. Por ejemplo, si tuviese inflamación, hay que mandar un antiinflamatorio. Si tiene diarrea, hay que mandar un astringente. Si tiene, por ejemplo, estreñimiento, hay que mandar un laxante. A eso me refiero. Hay que complementar para atacar la sintomatología. En dado caso que tenga un factor emocional, aparte de eso, hay que mandar medicamentos propiamente para ese estado emocional. Tiene ansiedad, un ansiolítico. Tiene depresión, un antidepresivo. De esa forma hay que complementar. Por eso hay que explicarle que no es mágico el proceso.
que tiene que tener un cambio de hábitos del entorno de vida, de actividades físicas y aparte de eso, empezar a debe de ser clara respecto al autocontrol del paciente sobre su enfermedad. ¿A qué se refiere esto? No solo decirle va a tener que hacer dieta, va a tener que hacer dieta de aquí a tanto periodo, ¿no? Es una fase aguda, le voy a dar dieta 3 meses o sabe que es por el resto de su vida. Y se tiene que aclimatar porque si no la sintomatología va a volver y, o sea, hay que ser claros porque es una enfermedad que tiende a ser muy, muy recurrente y es muy fácil recaer. Entonces, por eso hay que ser muy específicos con el paciente. Hay que ofrecerle un tratamiento complementario, es decir, no solo, ay, llévese estas pastillitas y santo remedio, no, hay que referirlo al nutriólogo, al psicólogo de ser necesario, hay que mandarle en una actividad física, es todo el conjunto, modificar justamente el microuniverso de nuestro paciente. La explicación, hay que brindar comprensión y el entendimiento. El paciente evidentemente se va a sentir muy mal. Es muy desagradable vivir así. Simplemente tener una indigestión es una causa para no ir a la escuela, para no ir al trabajo. Y eso es porque, ay, algo me cayó mal, ayer los tacos que me comí en la noche. Ahora imagínense este tipo de pacientes que es todos los días, que todavía no identifica qué se lo causa y aparte es hiper susceptible a la presencia del dolor. Entonces, hay que darle cierto nivel de paciencia porque igual el cambio no se va a ver de la noche a la mañana. La atención emocional es bien, bien importante y la dieta también. Y el tema de la farmacología, ¿ok? Entonces, en cuanto al área alternativa o al área complementaria, ¿qué tenemos a favor de ejercicio saludable como el qigong, la yoga, la meditación, el tai chi? Pueden proporcionarle al paciente una distracción. Y dos, pues obviamente fomentar la movilización de las estructuras para autorregularlas. Segundo factor que podemos utilizar en cuanto al área alternativa o complementaria, la acupuntura. La acupuntura es una excelente opción para reducir sus niveles de estrés, ya que la acupuntura también trabaja de manera directa, directamente relacionada con el tálamo. Entonces, ahí llegamos justamente a esta área cognitiva neurológica donde se está también originando este problema. Tiene un efecto local, activando el sistema inmunológico y de manera distal a través del sistema nervioso central. El tema de las dietas, súper, súper básico para este paciente. También puede utilizarse el ámbito de la herbolaria o la homeopatía para, aparte, complementar todo esto. Si, por ejemplo, el paciente tuviera este síndrome de intestino irritable con un estreñimiento, bueno, en herbolaria se les manda una planta o un fitomedicamento rico en mucílagos. En cambio, si padece de una diarrea crónica, bueno, se le manda algún fitomedicamento rico en pectinas para que entonces logre tener este efecto astringente. Para antiinflamatorio, por ejemplo, se puede mandar la cúrcuma. Entonces, tenemos bastantes herramientas con las cuales modificar justamente todos los aspectos que le pueden estar afectando a este paciente y ningún caso es igual. Cabe aclarar, a cada uno hay que darse el tiempo para realizar su análisis de el por qué está sucediendo, ¿ok? Esto se los digo porque es muy común acudir a consulta y entonces, sí, te voy a mandar, no sé, tu caulipectina, ¿no? Pero tiene neomicina y yo no tengo un factor infeccioso, entonces la neomicina sí le va a dar en la torre a mi hígado y entonces se piensa hacer una bolita que va creciendo. Eh, entonces, por eso no hay que confiarnos de un tratamiento preestablecido. Hay que ver a cada uno de los pacientes como el individuo que es y no como un conjunto de síntomas, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, espero que les haya gustado.
Más adelante vamos a seguir abarcando este tema ya en ciertos puntos muchísimo más específicos. Eh, Mientras tanto, les voy a dar unos momentitos para ver si alguien tiene alguna duda o algo al respecto para contestar sus preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Al parecer no hubo ninguna pregunta. Yo espero que haya sido porque todo quedó súper claro. De todas maneras, bueno, queda a sus órdenes. Soy la licenciada Samantha Campos. Cualquier cosa que necesiten, bueno, aquí estamos. Espero les llame mucho este tema. Está bastante interesante. Hay mucho que hacer y la verdad es que es muy satisfactorio atender este tipo de pacientes y ver cómo les cambia la vida. También los invito a que aprendan un poquito más sobre lo que es el tema de la microbiota y todas sus funciones que tiene a nivel corporal, que es súper básico también en el tratamiento de estos pacientes. Siempre debemos de complementar con probióticos, prebióticos y bióticos, que son completamente diferentes uno de los otros pero son súper básicos, ¿de acuerdo? Pues bueno, chicos, muchísimas gracias por su participación. Les deseo un excelente día, que estén muy bien. Hasta luego, bye. Mm, bye.